Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Les había comentado la semana pasada el significado del octavario por la unidad de los cristianos inserto en la cátedra de Pedro y en la conversión de Saulo, y los objetivos del octavario: tolerancia, colaboración y buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Pero es indudable que hay que buscar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y por eso yo comentaba en el programa pasado cuáles serán las citas encontradas en los libros canónicos sobre la fundación de la Iglesia, pero también les hablaba de documentos extrabíblicos que hablan sobre el cristianismo en sus orígenes a mediados y fines del siglo I y principios del siglo II. Al final yo les hablaba de que el mismo Jesús y el mismo Pablo hablaba de que de la propia comunidad iban a salir personas que desvirtuaran el cristianismo. Y esto pasó desde el siglo I, porque pues muchos o algunos no comprendieron totalmente cómo se dio, primero, el sentido de la persona divina y segundo, la doble naturaleza en Jesús. Puedo pensar en el gnosticismo, que explica perfectamente bien San Ireneo de León en su libro Adversus Hereses, es decir, contra los herejes. El gnosticismo es como una ensalada donde podemos vertir lechuga romana con mango, con ajo, con cebolla, que no tiene sabor. ¿Por qué? Porque habla de la religión de Zoroastro, habla del platonismo, habla del cristianismo y revuelve todo. Muchos lo creyeron. O puedo hablar del docetismo, doceo, donde ellos afirmaban que Jesús en realidad no existió, que tuvo apariencia, que en realidad no fue hombre. Si Jesús no existió, entonces no se dio la redención, porque entonces Jesús no murió. U otros que no entendían el sentido de la Trinidad. Y puedo pensar en el patripasionismo. Ellos decían que el Padre en realidad fue el que padeció, que el Hijo nunca existió. O puedo pasar igual en el monarquismo. O puedo pensar, fruto del gnosticismo fue el montanismo o el maniqueísmo. ¿Y qué es el maniqueísmo? Donde se consideraba un principio ordenador malo y un principio ordenador bueno. ¿Cuál era el principio ordenador malo? El Dios del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el principio ordenador bueno? Jesucristo. Ahí simplemente desfasaban lo que sería el sentido del misterio trinitario. Y al final, ¿qué hizo un seguidor de Montano? Me refiero al gran Tertuliano. Él llegó a identificar que la materia es mala y que el espíritu libera. Si la materia es mala, comer es malo, tener relaciones sexuales es mala. O sea, imagínense hasta qué punto se desvirtuó el cristianismo fundado por nuestro Señor Jesucristo.
claro, hay unos autores como Alfredo Loaize, que fue condenado su pensamiento en el siglo XIX por el Papa Pío IX, pero que después fue rehabilitado por Juan XXIII o por Benedicto XVI. Él decía: después de la predicación del reino de los cielos, viene la iglesia. Y Alfredo Loaize no podía entender la diferencia entre el reino de los cielos e iglesia, o no podía explicar la identidad. Así pues, hubo incisiones, divisiones, creían en Cristo, pero habían desvirtuado el mensaje de Jesús. Y yo creo que una herejía de las más fuertes que se dieron en Beacápolis, al norte del África, el arrianismo. ¿Y qué es lo que predicaba el arrianismo? Malentendiendo Arrio, que era un monje de Beacápolis, al norte del África, un pasaje de la carta a los Efesios. Él decía: Jesús no es Dios. Jesús es la criatura perfecta del Padre, pero no es Dios. Uy, esto traería una consecuencia espantosa, porque si Jesús no es Dios, entonces no puede redimir al hombre. Recuerden ustedes que se garantiza, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, la redención, la salvación, o como lo explica magistralmente el posible autor de la carta a los Hebreos, Apolo, como lo dice el cardenal Albert Van Hoy, se garantiza que la redención que se dio para salvarnos de nuestros pecados tuvo que haber sido con la acción de Dios. Solamente Dios perdona los pecados. Si Arrio decía equivocadamente que Jesús no era Dios, entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿quién murió en la cruz? Arrio dice, la criatura perfecta del Padre, pero no es Dios. Luego entonces, si Jesús es criatura perfecta del Padre, pero no es Dios, entonces no hubo salvación. En aquel tiempo, Constantino, que todavía no era cristiano, era catecúmeno, convocó a un concilio, el famoso concilio del año 325 que se dio en Nicea. Y al final se afirmó en ese concilio, no es que haya sido tardíamente, como lo expone este bárbaro hombre, Don Brown, en su Código Da Vinci, que cautivó a muchos ignorantes. No me refiero a esas barrabasadas mentales, no. Él convoca un concilio no siendo cristiano, sino era catecúmeno, porque él había pensado que la redención la unidad del imperio se iba a dar a través de la unidad de la Iglesia Católica. Y esto, no, Iglesia Cristiana. Todavía no se le llamaba Iglesia Católica. Aunque he de decir que Ignacio de Antioquía, aquel que murió devorado por las fieras en el Circo Máximo, a principios del siglo II, él decía, a la Iglesia cristiana bien podría llamarse la Iglesia Católica, porque la palabra católico significa en griego universal, porque la Iglesia cristiana no hace acepción de personas. Y eso lo podemos ver en cualquier templo del mundo, claro, un templo que sea católico. Pueden ir ricos y pobres, blancos o negros, hoy se dicen afroamericanos, no entiendo ese término. Pueden ir
citadinos o de los pueblos originarios, que todavía no entiendo ese término. No sé si todavía existe gente de pueblos originarios, pero no digo otra cosa que es capaz de que derechos humanos me pone multa, pero ay, a veces derechos humanos dice cada cosa. No hay que llamarle ancianos, hay que llamarle adultos mayores. Pues un anciano es una persona que ya tiene 80 años, es un venerable anciano. Es que se escucha mal. Si alguien me dice a mí, padre, usted es gordo y moreno, pues no me voy a sentir mal porque soy gordo y moreno. Hemos despreciado el lenguaje de Cervantes a través de algunos vericuetos de derechos humanos. Bueno, esta fue una cápsula cultural. Bueno, entonces decía Ignacio de Antioquía, a la Iglesia católica, a la Iglesia cristiana hay que llamarle Iglesia católica porque no hace acepción de personas. Y bien podría criticar falsas religiones, ¿no? Pueden pensar en los testigos de Jehová, que no son cristianos. ¿Qué hacen tristemente los jefes de testigos de Jehová? Les graban sus confesiones a sus adeptos y les piden los vouchers, sus nóminas, perdón. Y les dicen, si tú ganas tanto, tienes que pagar el 10%. Por eso los testigos de Jehová están prohibidos en Rusia y en otros países europeos, porque son bastante, han dividido mucho nuestras familias en México. O pueden pensar en los mormones. ¿Qué decía el fundador de los mormones hace 100 años? Los únicos que se van a salvar son los blancos. Los Ku Klux Klan dependen de los mormones. Los morenos tendrán que estar en el purgatorio muchos años, no sé si para requemarnos o para otra cosa. Y los negros no se van a salvar. Y ya no hablo de la cienciología, que es una decadencia del pensamiento del ser humano. Y ya no hablo en el siglo XX, XXI, de esta iglesia Luz del Mundo, fundada por un revolucionario en 1926 y que le creyeron. Cuando uno ve al Papa, yo tuve la oportunidad de saludar a 4 papas, pues uno lo saluda, uno no se agacha, uno le toca la mano, y al que está ahorita en Estados Unidos en la cárcel, lo ven como Dios, ha sido acusado de abuso y no le creen. Y la gente se tiene que agachar cuando él pasa y no lo puede ver. Pues esas cosas que transitan no en el sentido del amor que predicó Cristo, sino que transitan en el abuso. Entonces habría que entender cuáles son las iglesias cristianas y cuáles son las iglesias que fundaron hombres a mediados del siglo XIX y en el siglo XX. Por ejemplo, el autor de la cienciología, bueno, la cienciología no se considera religión, pero el autor de la cienciología, él dice que la homosexualidad es una perversión y el mismo que fundó la cienciología le obligó a su hijo a suicidarse por ser homosexual. Y si tú quieres ser perfecto, tienes que suicidarte el día de tu cumpleaños. Hay varias personas que ustedes conocen en el ámbito académico, político y artístico que se han muerto el día de su cumpleaños. Y no es que se hayan muerto por muerte natural, es que adelantaron su muerte bajo la escatología de la cienciología. Por eso, como decía Platón,
Hay que ser no amigos de Platón, hay que ser amigos de la verdad y la verdad nos hace libres. Yo creo que esta definición de Agustín, inspirada en Aristóteles, en Platón, adequatio rei intellectum, ¿qué es la verdad? La adecuación de la inteligencia con lo que yo estoy viendo. Hoy se ha pervertido la verdad y en pro de la mentira queremos unirnos. No, yo no podría transitar en una caridad malentendida si yo no predico la verdad. Es que para unirnos con los testigos no hay. ¿Para qué? Porque entonces desligaríamos toda relación con la iglesia que fundó Cristo hace más de 20 siglos. Entonces, pero aquí hice un gran paréntesis actual. ¿Pero qué pasó con Arrio? Pues Arrio fue condenado en el concilio de Nicea en el 325 y durante todo el siglo IV y V el arrianismo provocó divisiones e incisiones en la iglesia cristiana. Insisto, ya di el argumento. Los gnósticos, los patripasionistas, los monarquistas, los montanistas, los maniqueos, los arrianos, los eutiquianos afirmaron que Jesús no era Dios. Y solamente podemos entender que la redención, entendiendo siglo I de la era cristiana, solamente se daba con la muerte de una persona. En las religiones, con la muerte de un cordero, de un toro, de un chivo o de una persona. Puedo pensar en Mesoamérica, bajo la leyenda de Nanahuatzin. Si Nanahuatzin fue el dios que murió para que el sol no se acabara, pues los caballeros, los mesoamericanos, se dejaban matar para que el sol no se extinguiera. Si Jesús no es Dios, entonces no hubo redención. Habría que leer la carta a los Hebreos, capítulo 8 al capítulo 10. Por tanto, esas fueron las primeras incisiones que se dieron en el cristianismo, herejías. ¿Cuál fue la segunda incisión? La incisión, lo digo como historiador, se da por, yo no sé si llamarle envidia de la sede de Roma con la sede de Constantinopla. De hecho, cuando yo explico los concilios, las sedes más importantes eran Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla. Como Constantino había pasado su sede de Roma a Constantinopla, que está ahorita en Turquía, entonces le pidió al Papa que la pusiera en segundo lugar y el Papa dijo que no. Entonces hubo una competencia entre Constantinopla y Roma. Claro, esto lo puedo explicar en 2 horas, pero no es menester hablarlo en 2 horas. Yo les recomendaría que lean el libro de Jan Meyer, La Gran Ruptura, Editorial Planeta. Es un libro así de grueso que explica toda la génesis del rompimiento con Oriente. ¿Qué pasa en Oriente? En Oriente son de tradiciones. Un sacerdote se puede casar, los obispos no se pueden casar, los sacerdotes deben tener barba. Imagínense, si alguien hace lampiño, pues no puede ser sacerdote. Y los de Oriente conservaron la oblea grande en la Eucaristía. Hagan de cuenta que la oblea grande era una pizza. La Iglesia Católica Occidental quitó la oblea, el pan ácimo, por la hostia. Por una cuestión práctica, porque se partía el pan ácimo y caían migajas muy grandes y se lo repartían a la gente. En cambio, la hostia
pues no tiene migajas y se consume fácilmente. Esa transición litúrgica fue en el siglo X-XI. Los de Oriente no la aceptaron. Y hasta los de Oriente empezaron a sacar del sagrario hostias y las pisaron. Y dijeron, aquí no está el cuerpo de Cristo. Bueno, llegó a tal punto que el Papa mandó un legado pontificio, el cardenal Humberto, en el año 1054 a Bizancio, para que platicara con el patriarca. El patriarca se enojó porque el cardenal Humberto fue recibido por el emperador y él dijo, ¿por qué no me vino a ver primero? Yo soy el patriarca. Bueno, pasaron los días y el cardenal Humberto va a ver al patriarca en Constantinopla cuando él estaba a punto de iniciar la Eucaristía, y el cardenal Humberto le lanza la excomunión en nombre del Papa por no ser obediente al Papa. En ese momento el patriarca de Constantinopla lo excomulga también, Miguel Celulario, y así fue el rompimiento con el Oriente. Solamente por una cuestión normativa y por una cuestión meramente humana de envidias. Pero la Iglesia, si algún día ustedes van a Rusia, a Grecia, a Bulgaria, a la antigua Rumanía, y no tienen una misa católica, pueden ir a una misa bizantina ortodoxa y pueden comulgar, porque no nos diferenciamos en nada, solo en tres cosas. Ellos tienen como autoridad al patriarca, nosotros tenemos como autoridad al Papa. Segundo, en que nos diferenciamos, los sacerdotes ortodoxos se casan, los sacerdotes católicos no nos casamos. Y tercero, en la hostia, ellos siguen teniendo el panásimo y nosotros no tenemos ya el panásimo. Y cuarto, ellos tienen un credo igual al nuestro, pero en nuestro credo católico decimos que el Espíritu Santo procedió del Padre y del Hijo. Y los ortodoxos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. De ahí en fuera, todo lo que tiene la Iglesia de Bizancio es la Iglesia católica. Pero esa fue la segunda gran escisión que tuvo la Iglesia. Pero he señalado las diferencias. Ahora, ¿cuál sería la tercera incisión? Pero por el tiempo no voy a poder explicarles cuál sería la tercera incisión. Simplemente les pido, los que les guste la lectura, pero hoy casi ya no leemos, decía Platón, que nunca se separe de tu mano el lomo de un cuerpo. Bueno, no un cuerpo humano. Antiguamente a los libros les llamaban cuerpos o volúmenes. Hoy les llamamos libros. Pero yo creo que los ostracismos y las ignorancias se eliminan con la lectura. Cuando nosotros no leemos, indudablemente la ignorancia nos gana. Y como decía el famoso Duns Scoto, ahí en el siglo XII, hay que darle a muchos el doctorado a la ignorancia. Porque muchos que a veces tienen micrófonos hablan solo por hablar. Y siempre cuando tomemos un micrófono tenemos que ser responsables en lo que decimos
pero tenemos que argumentarlo. Si alguien quisiera leer, para que yo lo explique la próxima semana, un libelo que escribió Martín Lutero en 1520 que intituló De la cautividad babilónica de la Iglesia Católica. De ese libelo voy a hablar, voy a ponerle un tercer capítulo a esta jornada de oración.